Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy tendremos nuestra clase, la lección número 19, y la clase del día de hoy se llama La doctrina del reino ahora. Y esta clase la basaremos en Romanos 14:17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a comenzar. Verdad central. Anunciar y extender el reino de Dios en el corazón de cada individuo es el propósito del Evangelio de Cristo. Número 2. No es un mensaje de prosperidad y abundancia material, terrenal, sino eterna y bajo sometimiento de su señorío, que tenemos que someternos bajo la voluntad de Cristo. Objetivos. Conocer el concepto bíblico del reino de Dios, desear extenderlo a través de la predicación del Evangelio y 3, oponernos completamente a aquellas doctrinas, aquellas enseñanzas que emocionan o manipulan promoviendo la ambición material. Recordemos que el mensaje del Evangelio de Cristo es un llamado al arrepentimiento y no una promoción a poseer grandes riquezas. Introducción. El dominio soberano de Dios es una realidad pasada, presente y futura, y la evangelización es un anuncio del reino de Dios. Es un llamado al arrepentimiento. Y esta doctrina, la doctrina del reino ahora, enseña a sus creyentes que la predicación del evangelio no solamente debe de afectar la realidad espiritual, sino también debe de afectar los estratos económicos y políticos. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio tiene que ir englobado o es un conjunto de combinación de buenas posiciones económicas, posesiones materiales, aires de grandeza, queriendo dominar el mundo y siempre estando en primer lugar en la sociedad. No es permitido que un creyente de la doctrina del reino ahora ocupe lugares secundarios en esta sociedad. Ellos están llamados para triunfar y para ir de victoria en victoria. Y ahora vamos a analizar esta doctrina a la luz de lo que nos enseña la Escritura. ¿De dónde proviene esta doctrina? Esta doctrina tiene varias posiciones y vamos a ver unas de ellas. La primera posición es el premileniarismo. ¿Y qué quiere decir? Que afirma que el Señor Jesucristo y sus santos reinarán durante un periodo de 1000 años en completa paz y prosperidad. Y dentro de este grupo existen 3 corrientes según se considera en qué momento ocurrirá la venida de nuestro Señor con relación a la gran tribulación. Y una de esas corrientes es las pretribulacionistas. Y ellos creen que el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación. Otra corriente que se da en esta posición son las medio tribulacionistas. Y ellos tienen la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la gran tribulación. Y la última corriente de este concepto son los post-tribulacionistas y ellos tienen la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá, pero al final de la gran tribulación. Ahora vamos a ver la segunda posición. La segunda posición es el amileniarismo. Y ellos creen que no habrá un periodo literal de 1000 años donde Jesús reine sobre la tierra. Y también creen que los pasajes bíblicos que hablan de un reinado deben de tomarse en un sentido figurado, pues ellos creen que se refieren a la conquista de la iglesia desde el Pentecostés hasta que Jesús venga. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que enseñan que Jesucristo no se debe de entender como un reinado físico,
sino como un reinado presente, que la iglesia ahorita está reinando en la tierra sobre el mundo entero y que de esta manera la iglesia sigue creciendo, extendiendo el evangelio de Cristo. Entonces para ellos no hay milenio. Ahorita la iglesia es la que reina a través del evangelio. Y la última posición son los postmileniarismo. ¿Y a qué se refieren ellos? Sostienen que la segunda venida de Jesús se llevará a cabo al terminar el milenio. También afirman que la predicación del evangelio provocará un aumento de mucha paz y de bendiciones, pero bendiciones materiales, y que todo eso van a desembocar en el regreso de Jesús. Así que ellos creen que el gobierno de Jesús comenzó desde que Él subió al cielo, y ellos proclaman que Él está reinando en la tierra a través de su iglesia. En el presente la iglesia está reinando en este momento y volverá hasta que la iglesia haya conquistado todas las esferas de la sociedad o la mayoría. Y consideran también quienes apoyan o quienes defienden esta postura que es tarea de los creyentes adelantar el reino de Cristo sobre la tierra. ¿Y de qué manera pueden adelantar a que Jesús regrese? Procurando la paz y la prosperidad, pero sin límites. Recuerden que, como dijimos al inicio, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. En ninguna manera debemos de entender que el evangelio lo debemos de acomodar a que seamos prosperados económicamente. Recordemos que el evangelio es un llamado al arrepentimiento, no a poseer bendiciones materiales ni grandezas. Claro que Dios nos quiere bendecir, pero como dijo Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya lo demás vendrá por añadidura. Entonces, esta posición del postmileniarismo es una especie que emociona y que asegura que la iglesia va a avanzar de victoria en victoria antes de que Jesús regrese. Pero también recordemos que para ellos la victoria son riquezas y posesiones materiales. Entonces para ellos la mayoría de los eventos que están profetizados en el Apocalipsis pertenecen al pasado, cuando nosotros sabemos que eso viene pero en el futuro. Postulados de la doctrina del reino ahora, o las ideas o los principios de esta doctrina. La conquista del mundo. Dice que toda teología extraña se desprendió de una mala interpretación de un pasaje de la Escritura, y nadie hizo planes para convertirse en un hereje. La búsqueda del placer y la grandeza, el culto a la personalidad, la fuerte tendencia materialista de la posmodernidad y los adelantos industriales, económicos y políticos son el caldo de cultivo para el sentimiento de grandezas entre los individuos. Dice, el principal fundamento de esta teología del reino ahora es la conquista del mundo. ¿Y qué quiere decir? Que la iglesia tiene que sobreponerse al mundo en todas sus facetas, en todas sus posiciones. Dios tiene a su iglesia para establecer su reino, y los creyentes deben de enrolarse en todas las áreas sociales, pero no para servir, sino para triunfar y ejercer dominio. Recordemos que, como Jesús nos enseñó, que pues el que quiera ser mayor en el reino de los cielos está para servir, tiene que servir, pero esta doctrina quiere enrolarse, quiere estar en todas las áreas sociales, pero no quiere servir, sino quiere tener las primeras posiciones. Quieren ejercer dominio. Y para los promotores o para quienes promueven esta teología, no habrá milenio, no existirá un reinado de Cristo en la tierra, y el reino de Dios se construye predicando el evangelio. Jesús no puede regresar a menos de que su iglesia haga parte que le corresponde.
¿Y cómo la hace? Extendiendo su reino, dominando el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que el regreso del Señor Jesucristo está limitado a lo que los creyentes hagan. Si el creyente no extiende su reino, no domina el mundo, Jesús no puede regresar. Y eso es como limitando el regreso del Señor. Entonces, Dios actuará a la medida que actúe su pueblo. Por esta razón, todo el contenido de esta enseñanza es un mensaje motivacional y desafiante, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para incitar al creyente a lanzarse y a poseer grandezas y riquezas. Entonces Dios actúa a la medida que el pueblo actúe y por eso, como ya mencionamos, es un mensaje motivacional y que desafía al creyente. Pero para poseer grandes grandezas y no para hacer la voluntad de Dios. Número 2, esperanza humanitista. Para los adeptos o para quienes defienden esta doctrina, el arrebatamiento es una utopía sacada para evadir las responsabilidades cristianas de dominar el mundo. La iglesia solo debe de predicar de prosperidad y de éxito, no perdiendo su enfoque y su misión verdadera. Entonces, para estos creyentes, la iglesia solamente debe de predicar prosperidad y éxito, prosperidad y éxito. No está permitido que el cristiano sufra o tenga escasez económica. Ellos siempre tienen que ser prosperados porque para eso son. No se admite que un creyente ocupe posiciones secundarias, pues fue llamado a vencer y debe de vivir con esa mentalidad. Entonces este creyente solamente vencer, vencer y vencer y tiene que estar con eso, siempre estar venciendo. Y la perspectiva cristiana dentro de este círculo, aunque sin fundamentos, es optimista y mucho. La iglesia conquista el mundo y a pesar de todo, la iglesia conquista el mundo a pesar de todo. El humanismo resalta al hombre como el centro de todo. Y pues recordemos que nuestro centro es Jesucristo. Nosotros no nos movemos sin la voluntad del Señor. Entonces aquí hay algo como que egocéntrico, que Dios, Jesús, está limitado a lo que el creyente haga. Jesús no puede regresar hasta que el creyente tenga prosperidad, tenga éxito, conquiste el mundo, gobierne el mundo y de esa manera el Señor puede regresar. Aclaración y advertencias. La prosperidad cristiana. La prosperidad es una doctrina bíblica y la voluntad de Dios es que sus hijos sí sean prosperados, pero integralmente. Y la bendición de Dios tiene condiciones espirituales y administrativas y lo podemos ver en Deuteronomio, que Dios dice, te voy a bendecir, pero te pone reglas, pero porque Dios quiere bendecir a su pueblo, pero también bajo la voluntad de Él, de Dios. Porque también recordemos que ni a los profetas, ni a los apóstoles, ni mucho menos al Señor Jesucristo los encontramos en la Biblia buscando éxito ni prosperidad terrenal, sino al contrario podemos ver que muchos de los apóstoles, hasta el mismo Señor Jesucristo tuvo escasez, tuvieron hambre, pero ellos siempre estuvieron con el enfoque de enseñando el mensaje de arrepentimiento y de salvación para una vida eterna. Nunca los vamos a encontrar buscando una ambición material terrenal, porque ellos tenían puestos sus ojos en los cielos de donde iba a venir nuestro Salvador. Al contrario, todos ellos amonestan contra la avaricia y el egoísmo y la vanidad, y muchos ocupan el evangelio como una fuente de ganancias y de éxito. Para ellos no es el mensaje de la cruz el que quieren, sino el de la corona. Y también recordemos que hasta Jesús mismo dijo que nos guardáramos de toda avaricia. Entonces tenemos que ir a las escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios y no dejarnos engañar por unas doctrinas o por unas enseñanzas que claro que nos emocionan, que nos motivan, que nos desafían, pero que estamos perdiendo el enfoque cuando el enfoque es la predicación del evangelio, el llamado al arrepentimiento y que el reino de Dios sí se ha extendido en la tierra, pero en el corazón de cada individuo, no poseyendo riquezas y abundancia material. 2. La soberanía de Dios.
Pensar o enseñar que Dios ha perdido el control del mundo y que necesita nuestra ayuda para establecer su reino es un insulto a su soberanía y a su sabiduría y contradice todo lo que dicen las escrituras. 3. Visión futurista. La doctrina del reino de Dios es bíblica. Después de la tribulación, si habrá un reinado de 1000 años, Satanás será atado durante ese periodo. Y sí, habrá un tiempo de prosperidad, habrá un tiempo de paz, habrá un tiempo de santidad, habrá un tiempo libre de maldición, habrá tiempo de adoración universal. Y claro que todos nosotros anhelamos la venida de nuestro Señor. Solo el reino de Cristo, anunciado desde los tiempos antiguos, será la solución. Y por eso hay que trabajar con la esperanza firmes, sabiendo que a su regreso el Señor traerá paz y traerá justicia. Así, hermanos, que ya para terminar, tenemos que ser conscientes de que el reino de Dios se extiende mediante la predicación del Evangelio. Recordemos que la predicación del Evangelio es un llamado al arrepentimiento, que Jesús vino para salvar nuestras almas y darnos una vida eterna con Él, no querer poseer grandezas. El creyente tiene que someterse por completo toda su vida al señorío de Cristo y la iglesia no es la que prepara el reino de Cristo. La iglesia no es la que prepara el regreso del Señor. Jesús es quien traerá un reinado de paz y prosperidad mundial a su regreso. Trabajemos convencidos de que Cristo viene, que su dominio se extenderá, que su reinado se extenderá sobre todas las naciones. Entonces, hermanos, para poder estar conscientes de que sí, el reino de Dios se va a extender, pero a través del Evangelio tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para no dejarnos engañar con otras doctrinas que claro que nos van a motivar y nos van a emocionar, pero que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a no perder el enfoque ni la voluntad de nuestro Dios. Porque recordemos que el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad. Así que como ya dijimos, trabajemos con la convicción de que Jesús vendrá, Jesús traerá paz, Jesús traerá prosperidad, Jesús traerá justicia, pero es cuando Él regrese y no va a ser por nuestras propias acciones. Recordemos que el reino de Dios no son cosas materiales, no son cosas terrenales, son cosas espirituales y que el Señor vendrá de los cielos. Así que el Señor vendrá, el Señor reinará como Él lo prometió, traerá justicia, traerá paz, traerá prosperidad. Y estamos preparados, hermanos, para cuando el Señor regrese, teniendo nuestras vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre siéndole fieles, porque el Señor dice, ciertamente vengo en breve, y que nosotros le podamos decir, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que Dios les bendiga.